quisiera más o menos tener una idea de cuántos de los que están ahora en este momento, cuántos son maestros de profesión, o sea, que son docentes. Levanten la mano, por favor, ¿cuántos son docentes? Muy bien. ¿Cuántos son maestros de escuela de formación cristiana o maestros en sus iglesias? Levanten la mano, por favor. Muy bien. ¿Cuántos son padres de familia? Ok, casi vamos en la misma medida. ¿Cuántos maestros de escuela pública? Ok, sí tenemos. ¿Y cuántos maestros de una escuela cristiana? Muy bien, ok. Creo que hay un poquito más de maestros de escuela. Veo más manos levantadas de escuelas cristianas. Ok, excelente. Bueno, lo pregunto porque este tema, que es el último de nuestra serie, pues tiene que ver con varias áreas que convergen. Muchas áreas que convergen, y gracias a Dios que mis hermanos, los que ya expusieron primeramente, pues han dicho muchísimo como para ponernos la base para lo que el día de hoy vamos a hablar, porque hablar de escuela y sociedad es realmente muy amplio, y sobre todo si queremos o si nos vamos metiendo poco a poco, porque el modelo educativo de hoy, como sabemos, es la nueva escuela mexicana. Así que si profundizamos en ese tema, pues en realidad no vamos a terminar el día de hoy, pero quisiera que vayamos no tanto a los asuntos superficiales, a los detalles, ¿verdad?, que hay, sino más que nada a los principios, para que nosotros podamos navegar en este mar de ideologías que hoy estamos enfrentando todos como iglesia y también como escuela cristiana, ¿verdad? Pero antes quisiera que vayamos a la palabra de Dios en Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17, versículos 1 al 9. Dice la palabra del Señor en Hechos 17, del 1 al 9. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosamente gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad. Y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Muy bien. Hay 2 acusaciones que hacían estos hombres a Pablo y a los cristianos, a los creyentes. Primero, que los cristianos estaban, que dice, trastornando, ¿verdad? No solamente la ciudad, sino ellos, dice la Escritura, que ellos estaban trastornando, los acusaban de trastornar el mundo entero, como que aquí hay una exageración, ¿verdad? Es decir, todos estábamos bien hasta que vinieron estos cristianos a poner de cabeza el mundo entero, ¿sí? Esa es la primera acusación. La segunda acusación es que aquellos cristianos contravenían, contravenían a los decretos de César, es decir, los acusaban de ir en contra o en sentido contrario a las leyes del gobierno, es decir, del César, en contra del imperio. Pero sabemos muy bien que estas 2 acusaciones son falsas. Primero, porque Pablo no estaba violando en este caso, ¿verdad?, ninguna ley, y de hecho él, ¿en dónde estaba predicando? Nos dice la Escritura, en una sinagoga, ¿verdad? Estaba dentro de la normatividad de
pues de lo que había ya en la ciudadanía. Pero por otro lado, quienes alborotaban la ciudad no eran realmente los cristianos, sino aquellos judíos que no habían creído, dice la Escritura, y que habían tomado unos cuantos ociosos para generar una turba. Y es interesante, cuando nosotros vamos al griego, para esta palabra ocioso viene quiere decir, o más bien la palabra griega es agoreo. Y el ágora en aquel entonces era la plaza o el mercado, ¿verdad? O la plaza de la ciudad, en donde ahí llegaba toda la gente, se acumulaba la gente que venía de diferentes lugares, y pues muchos de ellos no tenían como que pues nada que hacer más que buscar ciertos motivos para armar una revuelta, y como acá dicen en Yucatán, ¿verdad? Agarraron allá a estos judíos a puro maleante, ¿no? Y entonces comenzaron a generar esa turba. Pero algo interesante que ocurrió también aquí, vean ustedes el versículo 5. El versículo 5 dice que hubo un asalto a la propiedad privada. Entraron a la casa de un personaje que aparece ahí llamado Jasón, ¿verdad? Bueno, no es norteamericano, algunos por ahí cuando leen quién es Jason, ¿no? La casa de Jasón era un personaje que pues había dado hospedaje a Pablo y a Silas. Bueno, lo sacaron, dice la Biblia, y junto con otros hermanos, y entonces lo llevaron ante las autoridades. Gracias a Dios pudieron pagar una fianza y quedaron libres. Esa es la escena, ese es el escenario. Bueno, este escenario, hermanos, no deja de ser similar al que nosotros estamos viviendo actualmente. No deja de ser similar. ¿En qué sentido? Hay una comunidad de mafiosos allá afuera en el mundo con una mentalidad ociosa que solo piensa en armar revoluciones, en causar alboroto a la ciudad, y nosotros lo hemos visto. ¿Sí? Ha sido muy notable las redes sociales, aquí mismo en nuestra ciudad, ¿verdad? Aquí vemos esas personas con mentalidad ociosa armando sus revoluciones. Nuestras autoridades de gobierno, llámese así la Cámara de Diputados, de Senadores, los legisladores, cada vez están formulando, están promoviendo leyes a modo de decretos también aquí, que son propios de sus ideologías, y que si uno va en contra de ellos, corremos nosotros el riesgo de ser llevados a juicio, ¿sí? Entonces es muy similar. Pero lo más terrible de este escenario es que asalten tu vida privada. Es decir, que se metan en tu casa, que se metan en tu hogar, y que por ahí, ¿verdad?, traten de imponer las ideologías del César, las ideologías del Estado. Porque el Estado tiene no solamente una ideología, hermanos, tiene religión, o lo que promueve es religión. Y no hay que decir tanto esto porque ya hemos visto, ¿verdad?, en las redes sociales que todo ha sido expuesto, porque en realidad el Estado no es laico, ¿no? No, eso es mentira, no es laico. Este gobierno tiene y practica una religión. Y una religión que va más allá de Huitzilopochtli, ¿verdad? Y Quetzalcóatl y todo lo que nosotros vemos allá en las redes sociales, porque hay demonios más grandes que en esta clase de ideologías que se están promoviendo, ¿sí? Ahora, quiero que vean el comparativo, hermanos, en nuestro pasaje, en estos dos gobiernos. Vamos a ver el versículo 7, por favor. Versículo 7 dice, vemos que están aquellos que viven sometidos a los decretos del César, y aquellos que sirven a otro rey llamado, ¿qué dice allá? Jesús. Llamado Jesús. ¿Qué significa esto? Significa que no hay nada neutro. O sirves al César o sirves a Jesús, ¿sí? O rindes honor y culto al imperio, o sirves a Cristo Jesús. ¿Quién es tu autoridad? ¿A quién estamos entregando esa lealtad? El estatismo es un mal, hermanos, es un mal en nuestra cultura y nuestra sociedad. Solo veamos, ¿verdad?, todos aquellos ejemplos de países que
bueno, de alguna manera se han mencionado algunos en donde se encuentran actualmente en un caos social, político, económico, porque ellos fueron educados, fueron formados en esta línea ideológica por muchos años. Así que la educación puede ser formación o destrucción. Puede ser formación o destrucción. El Estado, al ejercer entonces ese poder, ese control en cada esfera de nuestra vida, metiéndose así de alguna forma en varias áreas de nuestra sociedad y principalmente en nuestra familia o en nuestro hogar, se convierte en ese pulpo insaciable, ¿verdad? Yéndose de aquí para allá. Y tan solo pensemos, por ejemplo, en la imagen o el logo que tiene el IMSS. ¿Cuál es el logo del IMSS? Por ahí en el centro hay un bebé, ¿verdad? ¿Y qué hay detrás? Bueno, en algunos monumentos allá que aparecen está una mamá, una madre amamantando a su bebé. ¿Y detrás qué hay? Un águila, ¿verdad? ¿Cuál es el significado de esta imagen? Bueno, es como si nos estuviera diciendo que quien sustenta y quien alimenta a la sociedad es el Estado. Es el Estado. Eso es estatismo. Lo irónico, hermanos, es que ha sido el mismo pueblo que ha abierto sus puertas para dar el poder al Estado por cierta ignorancia, pero incluso los mismos cristianos, ¿verdad?, han entrado a este juego de manera que se ha convertido en un cierto fanatismo, evidentemente religioso, porque pareciera que no, pero cuidadito que te metas con mi partido, ¿no? Bueno, el Estado sabe que tiene un arma poderosa en sus manos y esa arma es la educación. La educación, porque sabe que a través de la educación se puede transmitir a las siguientes generaciones no solamente información, sino principalmente religión, porque vuelvo a repetir, toda ideología es religiosa porque nos está presentando a un redentor de la época, es decir, la nueva escuela mexicana. ¿Sí? Es nueva y esta sí que nos va a salvar. Nos damos cuenta, esto funciona como mediadora de la sociedad y de la cultura. La educación viene siendo, ¿verdad? El gobierno viene tomando como que esta esfera educativa para que la ciudadanía pueda ser formada de alguna forma. Ahora, toda ideología parte de ciertos principios que gobiernan principalmente el corazón, pero también vienen gobernando a la sociedad y es lo que vamos a ver en estos momentos. Y luego iremos con algunos principios cristianos, nuestros principios y bueno, esperamos poder cubrir todo de la forma más rápida posible porque hay mucho también que decir en esto, ¿verdad? Y quiero que vean esta imagen, no sé si por ahí tenemos una imagen de donde están por allá en los rápidos, ¿verdad? Yendo contra la corriente en este río. Bueno, así nos vemos, hermanos, navegando contra toda esta corriente, contra todo este viento de doctrina que parece ser que es imposible que nosotros podamos avanzar como cristianos porque el Estado, ¿verdad?, está cubriendo muchas áreas, no está permitiendo que avancen nuestros proyectos cristianos. Bueno, hermanos, vemos que hay también esas lagunas como se mencionaron el día de ayer de parte del Estado, pero más allá de eso, hermanos, debemos entender que se encuentra el Espíritu Santo de Dios quien le está dando la dirección a la iglesia y eso nos mantiene también incluso yendo contra esa corriente para que podamos mantener nuestra visión. Pero debemos nosotros derribar, dice la palabra de Dios, derribando todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Aquí vamos entonces, hermanos, y de una vez les menciono, ¿verdad?, a
a decir algunos conceptos, a dar a conocer algunos conceptos y que muchas veces, bueno, se nos hace pesado y más que ahora, ¿verdad? Que ya después del burrito como que nos está agarrando el sueño, pero es importante, hermanos, porque si estas ideologías, si estas personas están estudiando todo esto y están influyendo de manera muy impactante en nuestra sociedad, ¿por qué los cristianos queremos papilla, no? ¿Por qué los cristianos no queremos nosotros adentrarnos un poquito más a ese tema para influir también en nuestra sociedad? Así que vamos a ver algunas de estas cosas, pero no se preocupen, vamos a explicarlas, ¿sí? Para empezar, toda propuesta o modelo educativo parte de cierto paradigma. Es una palabra que quizás no la conozca y que vamos a aprender el día de hoy. ¿Qué es un paradigma? Bueno, creo que por ahí tiene sus notas, ¿verdad? Y ahí tiene su lápiz, su bolígrafo para hacer, vamos a hacer un ejercicio, ¿sí? Yo quisiera que ustedes dibujen allá una casa, ¿sí? Van a dibujar una casa con la mano con la que normalmente ustedes escriben, ¿sí? Una casita por allá, en un espacio que tenga en su libreta o en su hoja, ¿sí? Voy a contar a 10, ustedes van a ir, o los que puedan, tengan por ahí accesible, ¿verdad? Sus notas, van a dibujar una casa. Voy a contar a 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, dibujaron la casita, ¿ok? Ahora van a dibujar otra casita, pero con la otra mano, con la que no escribe comúnmente. No sé cuántos son de izquierda, no estamos hablando de política, ¿verdad? Espero que no haya nadie de izquierda acá. Entonces, dibujen, ¿ok? Vamos a contar a 10 también. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Bueno, los que sí pudieron realizar este ejercicio, pues muéstrenselo al que está a su lado, ¿verdad? A ver cómo le quedó ese dibujito. A ver cómo le quedó, ¿verdad? No sé cuántos dibujan yo tiendo a dibujar un arbolito cada vez que hago una casita. Dibujo un arbolito. ¿Cuántos dibujaron un arbolito por allá? Sí, dibujaron arbolitos, ok. Porque dijimos casita y finalmente terminaron también dibujando hasta el arbolito, ¿no? Bueno, ok. Muy bien, muy bien. Una obra de arte por ahí. ¿Cuántos dibujaron una casa de 2 pisos? Ay, eso es demasiada ambición, ¿verdad? Ok. Bueno, ¿qué experiencia tuvimos aquí, hermanos? Bueno, ¿qué es lo que sucede en esto? Tenemos una manera de dibujar que quizás obedece a un cierto paradigma precisamente, algo que o sea, así lo aprendimos, así aprendimos a dibujar y fue la manera en cómo nos enseñaron en algún momento. Ahora, ¿qué experiencia nosotros tuvimos al dibujar con la otra mano? Pues fue quizás un poquito de incomodidad, ¿no? Cierta frustración pudiera ser, ¿no? De pronto estamos dibujando algo y ya no lo puedo hacer y entonces terminamos frustrados y obviamente dificultad. Bueno, en términos generales, hermanos, un paradigma es una configuración en lo que ya estamos aferrados porque así lo aprendimos, así fuimos formados. Pero eso también lo complica, puesto que hace que un paradigma sea difícil entonces de cambiar, sea incómodo para nosotros y muchas veces sea frustrante. ¿Sí? Es una configuración. Por ejemplo, aquí su servidor es chiapaneco y me casé con una yucateca. ¿Sí?
Sé que 2 mundos, ¿verdad? Y me dijeron, bueno, si te vas a casar con una yucateca, tu matrimonio será una bomba, dice, ¿no? Pero bueno, aquí el que ha dado más lata soy yo, así que, ¿verdad? Entonces allá, ¿saben, no? Que de por sí el matrimonio es complicado, pero resulta que aquí el chiapaneco tiene un paradigma, y ese paradigma es que no concibe el mundo y la vida sin arroz en los caldos, ¿sí? Así que si me dan un puchero, lo quiero con arroz. Y aquí todos los yucatecos, ¿no? Como, qué raro, ¿no? Qué raro, ¿no? Que nosotros tenga que servir un caldo con arroz. Bueno, mi esposa, ¿saben, verdad? Preparando la comida y el caldo, y de pronto viene el caldo a la mesa, y ¿dónde está el arroz? ¿No? Entonces es una configuración, es un paradigma, es una manera de cómo yo veo, ¿verdad? De manera que pues tuve que morir a mí mismo, ¿verdad? Para que mi matrimonio de verdad no sea una bomba, ¿no? Tuve que ver una manera de que podamos solucionar ese asunto. Bueno, pues este asunto de los paradigmas, hermanos, pareciera ser que no afectaran tanto, que no fuera serio, pero en realidad es bastante serio, y así podemos hablar de muchas otras cosas. Hace ratito hablamos acerca de los Pumas y el América, ¿verdad? Así que, pero bueno, esos son paradigmas más complejos que no vamos a meternos en este momento. Pero un paradigma, entonces, ¿qué es? Tiene una definición por allá, que no vamos a ver absolutamente todo, pero un paradigma, voy a leerlo, dice: es un marco filosófico y teórico de una escuela o disciplina científica dentro del cual se formulan teorías, leyes y generalizaciones, y los experimentos realizados para respaldarlas en el contexto de la investigación. Un paradigma de investigación es una cosmovisión o marco filosófico que incluye ideas, creencias y prejuicios que guían, esa es una palabra clave, guían el proceso de investigación. El paradigma de investigación en el que se sitúa un estudio ayuda a determinar, también esa es una palabra clave, la manera en que se llevará a cabo la investigación. Bueno, esto es difícil de poder analizarlo o entenderlo a la primera, pero no se preocupen, no lo necesitamos por completo por ahora. Solo quiero que tomemos en cuenta lo que dice la segunda parte. Un paradigma de investigación es una cosmovisión o marco filosófico que incluye ideas, creencias y prejuicios que guían el proceso de la investigación. Eso nos lleva a otra pregunta entonces: ¿qué es una cosmovisión? Y bueno, ayer ya nos comentaba esto bastante bien nuestro hermano Saúl Castillo, que estuvo exponiendo este tema ampliamente, así que no vamos a volver a repetir este tema, pero quisiera que puntualicemos en algo. Cosmovisión es una perspectiva de vida o visión confesional acerca de todo cuanto existe e importa para nosotros. Como visión confesional, toda cosmovisión parte ¿de dónde, hermanos? De una confesión o fe, es decir, viene como respuesta a la palabra de Dios en obediencia o en desobediencia a ella. Voy a explicar, hermanos. Lo que está diciendo aquí es que la palabra de Dios llega a nosotros los seres humanos. El corazón del hombre es el receptor de esa palabra, ¿sí? que se manifiesta a nosotros. El ser humano, al recibir entonces esa palabra, tiene una respuesta. Y esa respuesta es en obediencia o en desobediencia o en rechazo a la palabra. Y de esto va a depender la construcción de su visión confesional o su cosmovisión. Hay que entender algo entonces, hermanos, y es que a veces no detectamos esto a la hora de reflexionarlo bien, porque todo mundo entonces se mueve en base a una confesión. Todos nos movemos en base a una confesión desde el corazón, es decir, hay una connotación religiosa para todos. Religiosa. Incluso,
Por ejemplo, analicemos la palabra profesión. ¿Recuerdan que antes cuando nos preguntaban a qué nos dedicábamos, nos decían, ¿cuál es tu vocación? ¿Sí? La palabra vocación viene de vocare, que significa llamar. Y como algunos por ahí, ¿verdad?, notaron que la palabra vocación tenía connotaciones religiosas, dijeron, nada con la religión, ¿sí? Ahora le vamos a llamar profesión. Y por eso por ahí quedó nada más para los sacerdotes, que ellos sí tienen vocación, ¿no? Pero ya no nos preguntan como eso. Ahora, ¿cuál es tu profesión? Pero la profesio en la antigua Roma, la profesio se refería a una declaración pública de tu creencia, ¿sí? Y era una declaración ciudadana, así que aquellos que estaban dedicados, eran maestros o se dedicaban a enseñar, por ejemplo, ¿verdad? Ellos tenían, al imperio le interesaba primeramente saber cuál es su declaración de fe. O sea, ¿en qué creían? ¿Cuáles eran sus creencias? Y entonces ellos llegaban precisamente a realizar esa profesión, una declaración pública, que es precisamente lo que nosotros hacemos en las iglesias, ¿verdad? Cuando llegan a ser miembros en plena comunión, ¿qué es lo que hacen? Una profesión pública de fe. ¿Sí? Una profesión pública de fe. Así que al imperio le interesaba saber precisamente esto, porque entonces ellos tienen que poner todo eso en práctica. Eso quiere decir que tu profesión es una declaración de fe en acción. Es una declaración de fe en acción. Entonces, hermanos, una cosmovisión parte de una confesión de fe y en cierto sentido una cosmovisión es un paradigma que está bien arraigado en el corazón. ¿Sí? Ahora, vean este proceso. Vean este proceso. La confesión de fe edifica una cosmovisión y esta cosmovisión comienza a ordenarse, ¿sí? Así como cuando está desordenado los libros allá en el librero, uno comienza como que a ordenarlo poco a poco, se ordena, se analiza, se sistematiza hasta que se genera o se construye una filosofía, y esta filosofía, al enfocarse más y más en la realidad en la que vivimos, va construyendo o se va formando entonces una ciencia específica con su método de investigación. Por lo tanto, siguiendo este proceso, hermanos, debemos decir que toda ciencia parte de una confesión de fe. A veces pensamos, ¿verdad? Es que los científicos son científicos, allá ellos se dedican a la ciencia, pero no tienen nada que ver con religión. No, hermanos. Toda ciencia está partiendo desde una confesión de fe. Por eso, ¿por qué creen que hay filosofía de las matemáticas, filosofía de las ciencias, filosofía de las artes, filosofía económica, filosofía de la educación, filosofía jurídica? No hay diferentes tipos de matemáticas, ¿verdad? Matemáticas es la misma aquí y en cualquier otra parte, pero sí hay muchas filosofías. ¿Por qué? Porque detrás de esa filosofía hay una manera de ver el mundo. Y todavía más allá, en lo profundo del corazón, hay una confesión, y esa confesión puede ser que Jesucristo es el Señor y el dueño de todo este universo, o lo eres tú. Esa es la confesión, podría ser la más amplia. Por ejemplo, ayer nuestro hermano Saúl hablaba acerca de Protágoras, un filósofo que decía que el hombre es la medida de todas las cosas. Esa es una confesión. Esa es una confesión de fe. O la confesión de las feministas, el grupo feminista por allá, ¿verdad? Que ahí están pintando por ahí que dice este cuerpo es mío y puedo hacer lo que yo quiera con él. Esa es una confesión de fe. Es precisamente una confesión. Así que nadie se libra de esto porque todos de alguna manera actuamos confesionalmente. Así que de alguna forma estamos ejerciendo una profesión, ¿verdad? En nuestra vida diaria. Bueno, espero que se esté entendiendo, esté comprendiendo esto. Ahora vayamos entonces a la definición de la nueva escuela mexicana. La nueva escuela mexicana, ¿qué es? Es un paradigma. Y esto lo saqué de allá del gobierno, ¿verdad? Es la definición.
La nueva escuela mexicana es un paradigma educativo que reconoce que en la vida escolar hay personas de diferentes pueblos, grupos, comunidades, distintas condiciones de salud, migración, orientación sexuales, identidades de género, estilos de vida, que se expresan lenguas de diversos grupos étnicos con preferencias culturales y políticas distintas. Vean cómo se repiten estas palabras. Dice, diferentes pueblos, distintas condiciones, diversos grupos, preferencias. Ese es el paradigma que desean configurar en nuestra sociedad. Es ese paradigma, es esa cosmovisión. Y es que hubo un cambio de enfoque, hermanos. Hubo un cambio de enfoque en el modelo educativo, como siempre lo hay, ¿verdad? En cada sexenio de pronto entra alguien y entonces ya están diciendo, esta es la manera como el gobierno va a seguir el asunto de la educación. Y es que se está dando aquí un giro verdaderamente revolucionario porque está marcando una cierta diferencia. Porque antes el modelo educativo decía que la educación es para competir. Y ahora ha cambiado por la educación para compartir, ¿sí? Antes era para competir y ahora es para compartir. Vean las diferencias que había el de antes y el de ahora. Por ejemplo, el de antes dice que en educar para compartir resulta necesario, dice, formar al individuo para que sea capaz de adaptarse a los entornos cambiantes y diversos, maneje información en una variedad de fuentes, empresas y digitales, desarrolle un pensamiento complejo, crítico, creativo, reflexivo, flexible, resuelva problemas de forma innovadora en colaboración con otros, establezca metas personales y diseñe estrategias para alcanzarlas. Es decir, el enfoque antes era el asunto de que sean competentes en la sociedad, ¿verdad? Que sean críticos, que resuelvan pensamiento complejo, que resuelvan varias cosas importantes en la sociedad. Ahora, vean el cambio de modelo y entonces veamos qué es lo que dice ahora esta nueva escuela mexicana. Dice que todas las y los estudiantes tengan derecho a recibir una educación de excelencia, inclusiva, pluricultural, colaborativa, equitativa, a lo largo de su proyecto formativo, formar estudiantes con una orientación integral y humanista partiendo de la relación con la comunidad a la que pertenecen. ¿Quién es la base aquí, en este nuevo proyecto? El pueblo, la comunidad. Pero no cualquier comunidad, sino principalmente los marginados, ¿sí? Los oprimidos. Hay que entender que este sistema educativo, hermanos, parte de principios gobernantes. Y nuestra batalla es de principios contra principios, ¿sí? Esa es nuestra batalla. Y aquí es donde me detengo un poco porque la verdad es que cada lunes a mí me dificulta y ya por allá en la escuela, ¿verdad? He dado mi comentario acerca de este asunto, pero el juramento a la bandera es para mí muy difícil tener que hacer esto, ¿sí? Bandera de México, dice, legado de nuestros héroes, símbolo de la unidad de nuestros padres y nuestros hermanos. ¿Qué sigue, hermanos? Prometemos ser siempre fieles a que, miren, ustedes lo saben mejor que el Salmo 23, ¿no? Ser siempre fieles, y se levanta la mano, ¿verdad? La mano derecha, enseñar de lealtad, como lo hacían en Roma, como luego lo siguió haciendo, ¿verdad? Allá en los nazis y todo, ¿no? Te prometemos ser siempre fieles ¿a qué? A los principios de libertad y de justicia que hace de nuestra patria una nación independiente, humana y generosa, a la que le entregamos nuestra existencia. Estamos jurando lealtad a los principios. ¿A cuáles principios estamos entregando nuestra existencia? ¿En serio estamos dispuestos a morir por los principios que nuestra patria está promoviendo, hermanos? Muchas veces hablamos a la ligera, ¿verdad? Y no estamos analizando
o entendiendo lo que estamos prometiendo. Y sí cuesta, y cuesta mucho. Lo que hoy el Estado promueve, hermanos, es una revolución. Es una revolución. Vean cómo cambió el papel del maestro. Si antes era el maestro un facilitador de la enseñanza, ahora es un agente de cambio social. En pocas palabras, están preparando a los maestros para ser los futuros Che Guevaras, ¿no? Para ser los futuros revolucionarios, hermanos. Y vean que sí lo están logrando en cierto sentido, porque nos damos cuenta del nivel de necedad que la gente tiene ahora, porque todo es revolución para ellos. Hasta nuestras iglesias se vienen peleando porque en lugar de mondongo dieron pavo, ¿no? O sea, hay discusión en la iglesia porque todos quieren ser revolucionarios. Aunado a esto se encuentra el gran enfoque de la nueva escuela mexicana, que es, dice, la emancipación, es decir, la liberación y transformación de la realidad, porque la realidad está emancipada, dice, ¿no? La realidad está esclavizada y hay que liberarla. ¿Y cómo? Bueno, viene un proyecto y dicen, este proyecto es la decolonización, o sea, tenemos que regresar a nuestras raíces indígenas porque nos colonizaron y perdimos ese tesoro más grande de nuestra nación, porque el colonialismo es una maldición, hermanos. Bendita providencia de Dios que nos libró de ser una raza o una nación sanguinaria. Hay registros en donde se mencionan que los aztecas sacrificaban alrededor de 500 a 1000 personas en el año. Algunos le ponen hasta 8,000 o 12,000 personas en el año. Y los mayas lo hacían también. Este proyecto de decolonización te dice que aunque ya no estás bajo el yugo español, pero todavía estás bajo ese yugo epistemológico. O sea, que lo que ha ocurrido aquí es un epistemicidio. O sea, han matado tu conciencia, han matado tu conocimiento, te han asesinado la conciencia. Así que debes de emanciparte, debes de liberarte de eso. Por eso ya no le vamos a llamar ciencias, porque las ciencias te esclavizan, ¿verdad? Las ciencias, eso ocurrió como lamentablemente por asuntos de la colonia y porque no puedes enfrascarte o encerrarte o encuadrarte en 2 más 2 es igual a 4. Por eso ya no le vamos a llamar ciencia y ahora le vamos a llamar saberes. Porque si tú tienes una enfermedad, puedes ir con un médico, pero así puedes ir con un médico que sabe, que conoce, pero también puedes ir con un curandero que también sabe, que también conoce, y bueno, él te va a dar tu hierbita para que te ayude a tu enfermedad y de paso, ¿verdad?, contribuyes al proyecto del renacimiento maya. ¿Sí? Este es el nuevo paradigma, como ya habló Pastor David Correa, la deconstrucción de los procesos subjetivos. Todo tiene que ver con esa deconstrucción, como ya se mencionó, como un rompecabezas, ¿verdad? Que se va armando, pero luego lo vuelves a armar de una forma distinta, como te guste, porque cada quien tiene su realidad. Y cada quien está predicando su realidad. ¿Por qué creen que de pronto comenzaron estas series, verdad, en las plataformas? Que sí, últimamente lo del Chavo del Ocho, ¿no? Y cómo vivió y toda su vida. También creo que Vicente Fernández por ahí, Gloria Trevi, todos estos personajes, ¿verdad? Todos quieren enseñar sus realidades y cómo las han reconstruido. No están por demás ahí, ¿verdad? Hay que deconstruir las relaciones, hay que deconstruir el matrimonio, hay que deconstruir a la familia, hay que deconstruir la sexualidad, hay que deconstruir el arte. Disculpen por lo que voy a decir, pero eso es una realidad. Porque ahora en Japón hay un museo del excremento. Así como lo oyen. Y qué bueno que ya cenamos, porque, ¿no? Pero el museo del excremento pasó de la parte biológica
a un museo, a una exposición de arte. Wow. Imaginen ustedes, hermanos, esto, o sea, toda esta realidad, la hermosa creación de Dios, hermanos, está bajo el ataque satánico perverso. Bajo ese ataque satánico. La nueva escuela mexicana, estos proyectos ideológicos, ellos tienen un perfil de egreso. ¿Qué producto quieren? ¿Qué clase de ser humano están construyendo? Uno dice, por allá, ¿verdad?, de alta autoestima, uno de creciente autonomía, uno de alto pensamiento crítico. Escuchamos la serpiente allá del Edén, ¿verdad? ¿No? Seréis como Dios. ¿Para qué necesitas a Dios? Ya somos independientes de Él, así que exige tus derechos. Hermanos, el pensamiento crítico no es que sea malo, debemos desarrollar, ¿verdad?, nuestro pensamiento, nuestra manera de pensar y madurar. Pero el pensamiento crítico posmoderno no se basa en la verdad, sino que quiere construir su propia verdad. Quiere construir, y de ahí el constructivismo que también se hablaba, ¿verdad?, el día de ayer. Allá tenemos unos vecinos que les encanta mucho la música y por allá de pronto les sube muchísimo el volumen, ¿no? Y ya nos aprendimos las canciones. Pero tuvieron un bebé y las canciones cambiaron. Canciones de cuna y toda la cosa, ¿no? Ahora que está en preescolar, pues le van poniendo unas cancioncitas que por ahí también ya me las aprendí. Y hay una canción así que de una manera muy específica me llamó la atención, ¿sí? Dice la canción, si tú tienes muchas ganas de gritar, si tú tienes muchas ganas de gritar o de brincar o de aplaudir, y luego dice, si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de gritar. ¿Sí? Desde temprana edad, entonces, se está inculcando este pensamiento crítico posmoderno. Okay, tú tienes la razón, no hay oposición. Si no hay oposición, pues tú puedes hacer lo que quieras hacer y lo que quieras ser. ¿Sí? Desde esa edad tan temprana. El nuevo paradigma, hermanos, implica un esfuerzo colosal, dice, de toda sociedad para transformar a mediano o largo plazo, fíjense ahí, las mentalidades. O sea, que aquí está habiendo un giro antropológico. No es únicamente un nuevo modelo educativo, hermanos. Ellos quieren distorsionar, cambiar, transformar al hombre mismo. La imagen de Dios. Entonces, esto es un proyecto no solamente humanista, es un proyecto bastante satánico. Fuertemente. Pero no se asusten, hermanos. Jesús dijo a sus discípulos allá en Mateo capítulo 10, miren, tengan en cuenta, dice, que yo les envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sean astutos como serpientes, mansos como palomas. Bueno, vamos avanzando un poquito más rápido. Ahí tenemos el resumen, ¿verdad?, de la nueva escuela mexicana. Y luego vamos a la siguiente imagen, por favor. El Estado y su ideología dicen, no hay propósito, no hay verdad, no hay Dios, pero nosotros proclamamos, Jesús es el camino, hay un propósito, Jesús es la verdad, la autoridad absoluta, Jesús es la vida, hay un creador y un sustentador de todo lo que existe. Ahora, ¿a qué somos llamados? Como lo dijimos en 2 Corintios, derribando todos esos argumentos que tenemos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Vamos entonces a 5 principios fundamentales que nos van a ayudar, hermanos, a ir contra estas corrientes que son ideológicas y que estamos yendo contra ellas. Principio número 1, Dios es el creador de toda la realidad existente. Dios es el creador. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. No existe la palabra creación en el vocabulario humanista o secularista, hermanos. Ellos admiten que existen leyes, pero no te dicen o no te explican de dónde provienen esas leyes.
pues no quieren precisamente confesar eso. Por ejemplo, se nos enseñó en algún momento la ley de la conservación de la materia o de la masa, que dice que la materia no se crea ni se destruye. Ese texto también se lo saben, ¿verdad? La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Pero analicemos bien esto. No se crea la materia, es decir, no tiene principio. No se destruye, no tiene fin. Solo se transforma, es autosuficiente. ¿De qué estamos hablando? De un Dios, ¿sí? Bueno, un Dios autosuficiente. La materia, el científico Lavoisier, quien analizó todo esto, hermanos, lo hizo en un laboratorio y es cierto, la materia no se crea, no se destruye, sino que se transforma en diferentes elementos químicos, pero eso dentro del sistema, dentro del laboratorio. Ahora, el problema fue, o lo que hicieron acá es elevar este asunto que se trabajó en un laboratorio a una afirmación filosófica y moral para poder defender entonces el materialismo. Como el famoso astrofísico Carl Sagan mencionó, el cosmos es, lo que fue y lo que será. Qué curioso que Jesús diga, que la palabra de Dios diga, ¿verdad? Que Jesús es el mismo ayer, hoy y por toda la eternidad, por los siglos. Entonces, en el laboratorio Dios sigue siendo proveedor y sustentador. Él creó la materia y Él sustenta la materia. No por demás la Escritura dice desde el capítulo 1 de Génesis, versículo 1, dice, en el principio creó Dios. Dios creó. Eso es lo que tenemos que demostrarle o mostrarle a nuestros hijos, que la creación se hace visible y se manifiesta el poder, la divinidad de nuestro Dios, desde aquellos virus y bacterias hasta las estrellas más distantes. Dios es soberano y eso nos debe llevar a darle gloria y honor a Él. Entonces Dios es creador. Principio número 2, Dios es creador y sustentador de las leyes del universo, de las leyes. En Job capítulo 38, versículos 4 al 6, dice, ¿dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? Dímelo, ya que sabes tanto, le dice Dios a Job. ¿Quién decidió sus dimensiones y extendió la cinta de medir? ¿Qué sostiene sus cimientos y quién puso su piedra principal? La piedra angular, hermanos, es importante en una construcción para darle esa estabilidad a ese edificio. Entonces Dios puso ley, una ley que no será quebrantada, y esas leyes están funcionando ahora mismo, hermanos. Tan solo toquemos aquí nuestro corazón y sintamos el palpitar de nuestro corazón. ¿Cuántas leyes están funcionando en este momento para que tengamos vida? Dios está obrando ahí. Puso ley que no será quebrantada. ¿Sí? Principio número 3, hay una realidad vigente llamada pecado. Y está vigente, y el mundo secular pues obviamente lo ha tomado como si fuera un mito, ya pasó. Pecado no está en el vocabulario humanista. Y esto se manifiesta en la vida cotidiana, en los niños. Por ejemplo, estaba por allá recorriendo la escuela en uno de esos días y de pronto vi a unos niños de primero y segundo de primaria. Y vi a uno de ellos que comenzó a incitar a los demás y así a modo de juego, gritando, ¿verdad? Como que se pusieron así alrededor y pelea, 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 pelea. Entonces yo me acerqué a uno de esos niños el que vi precisamente que había comenzado el asunto y le dije, oye hijo, los detuve y le dije, oye hijo, ¿por qué estás incitando a los demás para que peleen? No fui yo, maestro, me dijo. Pues es que yo te vi que tú estabas animando a tus demás compañeritos para que peleen. Y tú dijiste pelea, pelea. No, maestro, yo dije menea, menea, menea. Yo no sabía si bailar con él o molestarme, ¿no? Bueno, la naturaleza, el ser humano,
El pecado está ahí, está vigente. Como el pecado entró en el mundo en el hombre, por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El mundo, la sociedad, la cultura se cae a pedazos, no por el mal gobierno, no por los desastres naturales o algo más superficial en el mundo, sino por la presencia del pecado en el mundo. La presencia del pecado. Principio número 4. Eso hace, bueno, si nosotros vemos, ¿verdad?, que esta creación produjo sus espinos y cardos debido a nuestro pecado, pero eso hace significativa la redención, pues es en la cruz donde Cristo llevó esos espinos y cardos en su cabeza para traer entonces la reconciliación. Una reconciliación que no solamente es con el ser humano con Dios, sino vean el texto que es una reconciliación con todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Entonces es posible la redención, amados hermanos, y proclamamos esta redención a través de cada uno de nuestros oficios y del llamado que uno tiene, porque Dios, el Señor, hace nuevas todas las cosas. Promovemos entonces este evangelio de la redención. ¿Te lastimaste cuando caíste, hijo? Bueno, ¿sabías que en un futuro ya no habrá más dolor? Ya no habrá más llanto, porque todas las cosas serán nuevas. La redención, hermanos, no ha sido un parche que Cristo ha venido a traer en este mundo, sino la redención ha sido total, plena, completa, y es la que nosotros debemos anunciar con todas nuestras fuerzas. Amén. Principio número 5, todo lo creado debe rendir entonces honor y gloria al Creador. Todo, soli Deo gloria, solo a Dios la gloria. Bueno, no sé si tengo chance de, ok, vamos a los consejos, hermanos. Últimos consejos por allá que quiero dejarles acerca de, para una cosmovisión bíblica en el aula, una cosmovisión bíblica en el aula. Aunque bueno, ¿cuál es el primer aula aquí, hermanos? ¿No? Recuerden que tu hogar es el primer aula, según Deuteronomio 6, es el primer ambiente de aprendizaje. Ahí es donde nosotros debemos transmitir todos esos consejos, como ya lo aprendimos en estas conferencias que ya escuchamos. Consejo número 1, fortalece tu relación y comunión con Dios. No podrás hacer frente, ¿verdad? No podrás hacer frente a estos argumentos o entender estas verdades de Dios si no te llenas del conocimiento de Dios, si no te mantienes en tu comunión con Dios, porque recuerda que nuestras armas no son carnales, sino espirituales. Así que tenemos que permanecer en Dios y solo en Él podemos continuar en nuestro proyecto. Consejo número 2, profundiza tu conocimiento bíblico, que ya vimos aquí con el pastor Correa, ¿verdad? La palabra de Cristo obre, o más bien more en nosotros en abundancia. ¿Cómo vas a aplicar cosmovisión bíblica en tu vida diaria si no tienes ese sustento bíblico? ¿De dónde lo vas a tomar? No memorizamos, como ya se mencionó, ¿verdad? Cuesta memorizar. Por allá un hermano decía, cuando estaba iniciando mi pastorado allá en Chiapas, de pronto fuimos a una visita y todo, sí, la hermana estaba en una situación complicada, ¿verdad? Y de pronto el hermano dijo, mira hermana, animándolo, ¿verdad? Dijo, mira hermana, es como dice la palabra de Dios, si tus pecados fueren como la grana, vendrán a ser como Blancanieves, dice. Y yo quedé así, digo, ¿cómo que como Blancanieves, no? Bueno, no se sabía bien el texto, ¿no? Bueno, la idea es esa, ¿no? Hermanos, tenemos que profundizar, tenemos que acercarnos a la palabra de Dios, al conocimiento bíblico, como el profeta Jeremías nos narra en su experiencia en Jeremías 15:16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría en mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Comes la palabra?
saboreas la palabra, disfrutas la palabra. Porque déjenme decirles que si tu paladar espiritual está acostumbrado a la comida chatarra, no vas a desear la escritura. Hablo del sentido espiritual, ¿verdad? Sentido metafórico, a la vanidad de este. Si tu paladar está acostumbrado a la vanidad de este mundo, asfixiará esa semilla que se está cultivando en el corazón. Consejo número 3, mantén tu lenguaje bíblico cristiano. Recuerda que toda escritura es inspirada por Dios. Ella nos prepara, ella nos configura, como lo dijimos, nos forma para toda buena obra, así que no menospreciemos esa utilidad, porque los cielos van a pasar, la tierra va a pasar, se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Así que todo nuestro lenguaje en nuestra vida diaria sea siempre un lenguaje bíblico cristiano. Que siempre tengamos esos principios en nuestra mente, en nuestro corazón, que seamos gobernados por esos principios. Consejo número 4, considera que nada es religiosamente neutral. Todo lo que nosotros hacemos, como ya dijimos, es confesional. Así que si tú vas al cine con tus hijos, que no solamente sea un entretenimiento, cuando salgan de allá, pregúntales, hazles preguntas, ¿verdad? Conversa con ellos, ¿cuál fue el mensaje? ¿Qué te pareció emocionante? ¿Qué está pidiendo el ser humano a gritos en esta película? ¿Quién es el verdadero Salvador? ¿Sí? Hay oportunidades. Recuerda, consejo número 5, recuerda que estamos formando imágenes de Dios. El mandato cultural, hermanos, se extiende en esa gran comisión de hacer discípulos, de formar a nuestros hijos, a nuestros alumnos, que ellos conozcan a su Creador, al Redentor de sus vidas y que le enseñemos a guardar todas las cosas que Jesús ha mandado. Y la promesa del Señor es que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que nuestros hijos tengan el sello del Espíritu Santo de Dios. En la antigüedad, hermanos, se sellaban las cartas y los oficios y ponían allá las caras, ¿verdad?, de los reyes y los emperadores, y ese sello iba en ese lugar. Bueno, el Espíritu Santo está imprimiendo la imagen de Cristo en nosotros. Y esto solo si nuestra educación está siendo significativamente cristiana. Únicamente. Consejo número 6, y ya vamos concluyendo. Traza bien tus objetivos. Que des al blanco en tu educación. Como mencionó el pastor Marcial, ¿verdad? Amor se traduce, ¿cómo? ¿Recuerdan? Se traduce como tiempo, ¿sí? Los hijos son como flechas en manos de valiente, dice la Escritura. Y hay que dedicarle tiempo para pulir esa flecha, para que tenga una buena dirección y puedan llegar al objetivo, al blanco. Pero si te das cuenta, estas flechas están en manos de valientes. Y los valientes son los que arrebatan el reino. El valiente da su tiempo, sacrifica sus deseos, sus propios planes incluso, para aquello que es esencial y fundamental, y es la educación de sus hijos. Esos son los verdaderamente valientes. Por último, ten paciencia y espera los frutos. La palabra de Dios habla acerca de la lluvia temprana y la tardía. En aquellas regiones, ¿verdad?, no llovía mucho, solo eran por algunas temporadas y no era fácil ser agricultor porque tenían que esperar todo ese tiempo, esos meses y casi un año, ¿verdad?, para poder tener los cultivos, tener la cosecha. No es sencillo trabajar en el discipulado, hermanos, pero no nos desanimemos porque la recompensa es gloriosa. Buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. No se nos pide ser exitosos, hermanos, se nos pide ser fieles al Señor. Lo que es poco para ti aquí en la tierra es grande en el reino de Cristo.
Quizás puedas decir, pues yo qué estoy haciendo, nada más esto, ¿no? Educando a mis hijos. Es grande en el reino de los cielos. Uno de mis maestros, cuando estudié el posgrado, dijo una ocasión que solo se necesita a un David para derrotar a un Goliat. Se necesita a un David a quien el gigante le diga enano, pero ante la mirada del Dios Altísimo. Así que podemos decir, ¿verdad? Prepárate, nueva escuela mexicana, ¿sí? Porque ya agarré la onda, ¿no? De todo esto que hemos estudiado en estos 2 grandes días, ¿verdad? Y que se nos ha preparado. Prepárate, porque el Señor te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Y te cortaré la cabeza y daré hoy todas tus mentiras para ser consumidas por las aves del cielo y las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Que Dios está en medio de su iglesia y que ni las puertas del infierno van a prevalecer contra ella. Amén. Pero, y ya con esto me despido. Como que aterrizamos, pero luego nos levantamos, pero esta es la última, de verdad. Proverbios 3:26. Y ya en conclusión. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Tenemos que pedirle el corazón de nuestros hijos. Pero vean una gran responsabilidad que nosotros tenemos al decirle, dame, hijo mío, tu corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Estamos pidiendo un gran tesoro. Pero ¿qué es lo que dice el pasaje? Miren tus ojos por mis caminos. Hay una gran responsabilidad, hermanos. Esa responsabilidad. Tienes que mostrarle a tus hijos la gloria de Cristo en ti. Que tus ojos miren mis caminos. Esa es la verdadera educación. Esa es la verdadera educación. Que podamos caminar juntos en nuestro proyecto, sea sea en casa, sea en la escuela, sea en la iglesia, y que podamos ser parte de ese gran ejército de Dios, luchando y yendo para darle gloria y honor a Él en todo este proceso educativo hasta el día en que el Señor regrese. El Señor les bendiga, hermanos.